En el año 1210 fue repoblado el territorio y restaurada su fortaleza en 1215. Enrique I le otorga el privilegio de la Orden de Santiago. Su primer señor fue don Juan González, maestre de Calatrava. Comienza así una azarosa historia del señorío, desde 1296 hasta 1480. Moya irá de mano en mano, en pago de favores o en garantía de servicios y pactos. En 1309, Fernando IV declaró esta villa Patrimonio de la Corona, previa a la propuesta de Marta de Molina. Esto fue un hito importante alcanzado por Moya, ser realengo. Por este título vendrá a sufrir numerosas vejaciones. Los reyes, con frecuencia, faltaron a su juramento, aunque volvieron a confirmar su privilegio en 1390. Andrés Cabrera, castellano conquense, que vivió entre el año 1430 y 1511, bautizado en la iglesia de San Miguel de Cuenca, era noble militar, de ascendencia judeo-conversa, doncel, mayordomo, consejero y tesorero real de Enrique IV de Castilla. En 1462 obtiene el hábito de Santiago. Su intervención fue decisiva en los sucesos que surgieron a la muerte del príncipe don Alfonso, 1468, y a la del propio rey Enrique IV. Fue partidario de Isabel la Católica en la Guerra de Sucesión castellana. Su esposa, Beatriz de Boadilla, era uno de los personajes más influyentes de la corte, por su proximidad y amistad con la reina, desde la infancia de la entonces princesa Isabel. Fue decisiva en el acercamiento de Andrés al partido isabelino y en la carrera política de este. Cabrera fue tesorero de Segovia y Cuenca y se le confió el cargo de justicia mayor en la ciudad de Segovia y el de alcázar de Segovia también como alcaide, un puesto clave desde que pudo reforzar la influencia de los partidarios de Isabel no solo en la ciudad, sino en todo el reino, al controlar el tesoro real. Como recompensa por su apoyo, fue ennoblecido por la reina Isabel con el título de Marqués de Moya, villa conquense que había sido concedida en señorío por Enrique IV en 1463. En las Cortes de Toledo en 1480, los reyes católicos convierten este señorío en marquesado, dándole jurisdicción y dominio sobre 32 pueblos, que llegarían en algunos momentos hasta 36. Isabel de Bobadilla y su marido Andrés de Cabrera eran grandes soportes de la reina Isabel. Serán los primeros marqueses de Moya. La casa de Moya emparentaría en el tiempo con la familia Mendoza cuando la hija de Isabel se case con un Hurtado de Mendoza, y serían los primeros marqueses de Cañete. En la generación siguiente, los marqueses de Moya se unen a la casa de Villena por matrimonio de la tercera marquesa de Moya, Luisa de Cabrera, con Diego López Pacheco, segundo marqués de Villena. Esta unión significará que la casa de Moya pasa a depender en sus alianzas políticas y económicas con los intereses de los de Villena. En el siglo XVII, el marquesado de Moya entra en decadencia al desaparecer de estas tierras la familia de los Albornoces, Cabreras, Carrillos y Pachecas. En el siglo XIX es el fin de Moya, de su importancia, de su prestigio y su grandeza. Las nuevas orientaciones políticas y administrativas, la desamortización de Mendizábal hicieron que prácticamente desapareciera al perder la jurisdicción sobre los pueblos de la sierra. Los moyanos
alcanzaron fama de rebeldes por la defensa que hicieron de sus fueros, e incluso ante las mismas cortes castellanas, por medio de sus representantes permanentes. Llegaron a comprar, como hecho insólito, su libertad y derechos en 1391 a la viuda de Juan de Albornoz, señor de Moya, por 10.000 florines de oro. Aún así, no fueron respetados sus fueros. Cuando Juan II dio Moya al marqués de Villena en 1451, se resistieron los habitantes de Moya con éxito, y en 1463 Enrique IV hizo donación del señorío de Moya Andrés de Cabrera, el buen vasallo. También se pusieron los pueblos del desaparecido condado. Cabrera no pudo tomar posesión hasta 1475, cuando los reyes católicos confirmaron esta donación. Esto le valió que de señorío se convirtiera en marquesado. Era el año 1480. En el testamento de Isabel la Católica, en 1504, se dedica un extenso párrafo a confirmar los privilegios concedidos a los marqueses, pero manifestó ciertas dudas acerca de la legitimidad de esta donación. Desde su elevación a marquesado, se personificó en sus marqueses. Los años grandes de Moya fueron los de sus marqueses de Andrés de Cabrera y doña Beatriz de Bobadilla. Andrés de Cabrera, marqués de Moya, cuando en la guerra de los comuneros de Castilla, fue atacado cuando se encontraba en la fortaleza de Cardenete. Un ejército procedente del sur de Cuenca y Albacete, y él pudo huir a tiempo. Más tarde, otro ejército de Moya y Requena le atacó en su castillo. En ambos casos, vencida las plazas del marqués, la soldadesca en pillaje saqueó la fortaleza y el castillo, llevándose cuanto de valor había: oro, joyas, alfombras, trigo, ganado y armas con municiones. Acabada la contienda, el marqués consideró que sus súbditos no le habían defendido como deberían y que incluso participaron en los ataques. Por tal motivo, juzgaba a los vecinos, dictaba sentencias y les condenaba a trabajos forzados y encarcelaba con su propia justicia. El señor feudal trataba con su particular totalitarismo a sus vasallos, solo con el derecho que le otorgaba él mismo y la fuerza de sus soldados. Denunciado que fue por los cardeneteros ante el Consejo Real, tuvo que indemnizarlos y dejar libres a los presos. El gran señor, en su sed de venganza, se había convertido en verdugo de inocentes. Los reyes premiaban al que colaboraba en sus gobiernos y en sus guerras, con títulos nobiliarios que llevaban incluidos como prebendas territorios. Mas era inhumano, inapropiado e injusto que llevasen adjunto la entrega de ciudadanos del reino al señor feudal para convertirlos en vasallos. Máximo que, como en el caso de Moya, habían comprado su liberación feudal para convertirse en hombres libres y pagado los derechos territoriales. Los herederos de tales títulos no deberían vanagloriarse de sus antecesores, sino sentir vergüenza de las actuaciones de aquellos personajes por tan mezquino comportamiento. Porque